Estamos hablando de semiespacio. Un espacio afín. Eh, un espacio vectorial real. Eso habíamos dicho, imagínense, en R3, por un plano. El plano divide R3 en 2, o en R2. Correcto. También divide el espacio en dos subconjuntos que son diferentes, son disjuntos, de hecho. Rectas hacen en R2 el papel que hacen los planos en R3. Y R3, pues, es lo que consideramos un hiperplano en R4, y así. El plano es un espacio que tiene dimensión, la dimensión del espacio -1. Siempre que tenemos un espacio de dimensión n, infinita n, una variedad de dimensión n-1, y es un hiperplano. Y intuitivamente, lo que vemos en el caso en que n vale 2 y n vale 3, es que un hiperplano va a cortar el espacio en dos partes. Acá queremos ver justamente eso. Eh, pero dimensión n, el plano tiene dimensión n-1. Y para eso, claro, eh, ya para verificar, no, para formalizar, digamos, este concepto de, del hiperplano, divide el espacio en dos partes, habíamos definido una relación de equivalencia. Es un hiperplano. Habíamos definido una relación. Estábamos justamente viendo que eso fuera de equivalencia. Definimos una relación en el complemento de H. Hemos dicho que P estaba relacionado con Q, y solo sí, el segmento PQ corta a este hiperplano H, lo que hemos definido. Y teníamos dos cosas. Primero, que esta relación es reflexiva
es evidente. Y P es un punto que no pertenece al hiperplano. Sí, obviamente el segmento PQ es un segmento degenerado, consta solo del punto P, y ese segmento no va a cortar a H. La reflexividad, perdón, la simetría, ¿sí? Entonces está garantizada. La simetría, ¿sí? Sí, la relación es simétrica porque obviamente si el segmento PQ, que es el mismo segmento QP, eh, si el segmento PQ no corta el hiperplano H, obviamente el segmento QP tampoco, que es el mismo segmento. Estas dos propiedades están garantizadas y al final de la clase anterior les había pedido como ejercicio que demostraran que eran ambas propiedades. De todas maneras ya saben cómo se hace, simplemente cuestión de escribir. Entonces, queremos demostrar la transitividad. Si queremos probar que yo tengo tres puntos, P, Q y R, tales que P relacionado con Q está relacionado con R, entonces P está relacionado con R. Es decir, en este caso, lo que queremos mostrar es que si PQ y QR no cortan a el hiperplano H, entonces el segmento QR no corta al hiperplano H. Pero para eso caracterizaremos esta relación de otra forma. Vamos a recurrir a la ecuación de el hiperplano en un sistema cartesiano. Digamos que digamos, nosotros no vimos las ecuaciones de una variedad en sistemas cartesianos porque simplemente pues, son las mismas ecuaciones que hemos aprendido de toda la vida. No sé, en el caso del hiperplano, podemos imaginar que estamos en Rn, canónica, qué sé yo, y la ecuación de un hiperplano es una ecuación lineal. Entonces, digamos que esta es la ecuación de H en un sistema de coordenadas cartesiano. Como siempre, em, nuestro, nuestro principal interés, nuestro foco acá, que es lo que siempre le digo a la gente, em, cuando uno estudia estas cosas así, súper abstractas, espacios vectoriales de dimensión n y tal, y qué sé yo. Los ejemplos son súper importantes. La visualización de las cosas, la intuición, digamos, que nos brinda la geometría es clave. Y todas estas cosas, espacios afines,
espacios vectoriales, espacios topológicos, absolutamente todos estos entes recontraabstractos de cierta parte de la matemática vienen de cosas bien tangibles y bien concretas. En este sentido, esto no es un apunte aparte de la clase, no una cosa, una observación como lateral, pero hay déjenme ver si consigo el enlace. Sí, lo dejo acá, porque esto es súper interesante que lo vean, ya que son matemáticos en formación. Eh, una conferencia de Vladimir Arnold, que creo que se llama Teaching Mathematics, en castellano. A ver si, no por aquí, a ver si en castellano. Aún así, tengo un enlace a una versión en inglés. Y ahí lo tienen. Por supuesto, cuando uno exporta esto como PDF, se exporta con los enlaces, así que luego pueden hacer clic ahí y mirar. Me estoy yendo un poco por la tangente, pero lo digo porque les decía que cuando uno estudia estas cosas que pretenden abstraer y convertir muy concretas, muy, muy generales, a veces uno pierde de vista lo que está haciendo. Y por eso uno siempre tiene que recurrir a ejemplos. O sea, yo como matemático podría inventarme unos axiomas sacados del sombrero y, y desarrollar toda la teoría de esos axiomas. Pero si eso no está relacionado con objetos concretos, con ejemplos bien concretos, esa teoría pues no va a valer. Entonces, en este caso es la misma cosa. H es un hiperplano, es un espacio afín, real, de dimensión n, una cosa súper, eh, las nubes, pero en realidad podemos pensar H para que tengamos una idea concreta, una intuición de lo que ocurre, como un plano en R3. Y justamente la ecuación de un plano en R3 es una ecuación lineal en tres variables. Es la ecuación de un hiperplano. Es una ecuación lineal en n variables. Entonces, fíjense, doy la ecuación de H. Disculpen de repente las divagaciones, pero hay algunas observaciones que me parece que son fundamentales de hacer eh, los futuros matemáticos, futuros colegas, ¿no? Sobre todo este asunto al que ustedes se van a enfrentar luego, de poner en una balanza toda esta abstracción y versus cosas más concretas, ¿no? Em, Arnold en este artículo se refiere a la separación, al divorcio, digamos, que ha habido de principios del siglo XX entre física y matemática. No ha beneficiado nada, ni a la enseñanza, ni a la práctica de la profesión, ni a nada. Pero bueno, decide entonces que tenemos una ecuación que representa a esta hiperplano H en un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, si tomamos un punto Y cualquiera en el complemento de H con
y con un vector de coordenadas y sub 1 de y sub n. Imagínense que estamos trabajando simplemente en Rn con el sistema de coordenadas dado por la base canónica. Entonces, y es simplemente un vector de componentes y1 hasta yn. Entonces, llamaremos sub y el número real que resulta de reemplazar las variables en la ecuación de h por las componentes de y. Es decir, acá en donde iba x1, yo voy a escribir y1. Iba x2, voy a escribir y2 y así. Pero dado que y es un elemento concreto del espacio, esta suma es un número real, es un escalar. Y notemos además que como y no pertenece a h, entonces este número a sub y no va a ser cero. A sub y es distinto de cero. Si a sub y fuera cero, entonces y estaría en h porque satisfaría la ecuación de h. ¿Está? A sub y no es h. Entonces, consideremos el siguiente segmento. Si este segmento formado, esto parece P por Q barra, que acá no hemos definido nada con esa notación, pero igual, escribir una notación bien. Entonces, como decía, consideramos ahora el siguiente segmento, el segmento PQ de los elementos de A con componentes 1 menos T por la componente y décima de P, y por la componente y décima de U, siendo I con cualquier número entero positivo entre 1 y n, y estando t entre 0 y 1. Ustedes saben cómo modelar el segmento entre dos puntos, no sino simplemente hablar del segmento entre P y Q. Aquí iría una dame, tenemos entonces el segmento PQ. Si este segmento, por clase H, este segmento interseca, corta al hiperplano H, entonces va a existir algún valor de T existe un valor de T en el siguiente, por supuesto, al intervalo 0,1, que es donde estamos eh, parametrizando el segmento PQ, al que, fíjense, a sub 1, lo podríamos llamar cero, cero, llámalo T0. Dale eh, este valor tal que a sub 1 por punto correspondiente a 0, es decir, 1 menos T0 P1 más T por Q sub 1.
más lo mismo, pero ahora en la segunda, con la segunda componente de, de X. Es decir, y así, acá ahora uno menos T0 por P sub n más T0 de T0. Pn P igual a cero. Es decir, existe algún T, aquí el punto correspondiente del segmento, pues satisface la ecuación de H. ¿Sí? Entonces, esta expresión podría escribir de la siguiente forma. ¿Sí? Bien, equivalente a menos T por uno, 0 por 1. Y lo que estamos haciendo es agrupar todos los términos donde aparece 1 menos T0. Tengo 1 menos T0 por me agrupar, tengo 1 menos T0, tengo a 1 P1 más a 2 por P2 y así hasta Pn por Pn. ¿Ah? Eh, Después tengo, aquí cero T0, 0 por eh, A1 por Q1 y así. Q1 más A2 por Q2 y así hasta que llego a N por Qn. Sí, todo esto P es igual a 0. Podemos escribir esto de esta forma. Pueden darse cuenta de que acá, entonces, 1 menos T0 por A punto P, a T0 por A punto Q. Recordemos que estamos trabajando en un espacio vectorial real. Entonces, esto más B igual a 0. Em, pero
pero el B, en ese momento, hiperplano, si estuviera en R3, entonces sería segmento EQ, eso es producto de AN por YN, tiene que ser igual a B. Nos vemos, dicho. A ver, tengo una detalle en el que no había pensado. Em, 1 punto en el segmento, se hace la ecuación del plano. Tengo que para algún T0 en esta igualdad. Por, em, entonces, 0 por acá, P, 0, A por P, menos sub 0, P, T sub 0 por A punto Q, P igual a 0. A por P, tengo T0, tengo por P, menos A punto Q.
Y entonces acá tengo a punto P más T0 por a punto P menos Q, P igual a 0. Bien, estoy llegando al mismo punto de donde partí. Entonces puedo sacar A y no estoy añadiendo, no estoy haciendo nada nuevo. Em, pues de azul Y acá. Entonces, tengo que utilizar esa definición de azul Y bueno, Y es lo que resulta cuando sustituyo los componentes de A en la ecuación. Acá estoy sustituyendo las componentes de P y de Q. Déjame volver a reorganizar esto. Viendo acá, tengo 1 menos T sub 0 por A1 P1 a NPN. Aquí tengo eh, A sub P, pero no tengo A sub P completo. Yo tengo A sub P menos B. Pero, déjame borrar esto que tengo acá, porque esta cuenta no está sirviendo. Fíjense, tengo 1 menos T0. Aquí tengo A1 por P1 más A2 por P2 y así hasta N por Pn. Y tengo yo eh, a sub P, como había definido, en el sentido que había definido aquí a sub Y, pero no tengo eh, B sumado acá. Entonces esto es a sub P menos B. Y por acá tengo T sub 0 por igual, tengo a sub Q. Pero fíjense que acá sí tengo T0 ahora por a sub Q menos B. Tengo B y este cero. Ya después porque sin querer me salí de la hoja donde estaba trabajando. Entonces aquí tengo que esto es 1 menos T0 plus P menos 1 menos T0 por B más T sub 0 la Q menos T sub 0 por B más B igual a 0. Y acá tengo, tengo a su, 1 menos T0 por A sub P. Pero por acá tengo menos B, menos más B por T0 más T sub 0 por Q menos T0 por B, B, esto igual a 0. Por acá cancelo el menos B con este B
y cancelo este B por T0 con este menos T0 por B. Y tengo que 1 menos T0 por P, T0 por A sub Q, es igual a 0. Esta ecuación sí me va a funcionar. Porque ahora yo sé que, fíjense que de que yo puedo despejar de sub 0. Tengo esta ecuación. 1 menos T0 por P más T0, T0 por P, no, T0 por P. Y tengo a P. Puse P. Estaba pensando en P y escribí P. T0 por AQ y esto es 0. Entonces de acá tengo A sub P menos T0 por AP más T0 por AQ y ahora sí agrupo y con esto pues puedo despejar T0. Con A sub P más T sub 0 aquí por A sub Q menos A sub P y esto igual a 0. ¿De dónde? T sub 0 es menos A sub P sobre A sub Q menos A sub P, lo que es lo mismo A sub P sobre A sub P menos A sub Q. Eso me sirve porque ahora tengo que T sub 0. Yo sé que T sub 0 está entre 0 y 1. ¿Sí? Estoy suponiendo que ni P ni Q pertenecen a H. Entonces, T0 tiene que estar en el intervalo abierto. P no pertenece a H, Q no pertenece a H. Estoy suponiendo ambas cosas. Entonces, T no es 0 ni es 1. Y acá tengo que la última fracción, sub P, sobre sub P menos A sub Q. Tiene que ser positiva, pero tiene que ser menor que 1, lo cual equivale a que, em, fíjense, yo tengo em, a P y a P menos a Q, ambos del mismo signo. Y, ven, oye, que le había puesto yo a P, que no sé qué distinto de 0. Y el ser distinto de 0, bien, escribir acá esta equivalencia como a P y acusan diferentes de 0. Acá es menor que 1. Si solamente si a P es menor que a P menos a Q, es suponiendo que a P es positivo o suponiendo que a P es negativo,
Yo tengo que tener que P y AP menos AQ tienen el mismo signo. Y eh, AP menos AQ tiene que tener el valor absoluto más pequeño, más grande que el valor de P. P, ¿de dónde? P es más pequeño que AP menos AQ. Y AP es mayor que cero. Y este AP menos AQ es mayor que cero. Me he olvidado escribir esto. Y aquí tengo entonces que P es valor absoluto menor que este, P es menor que cero, lo cual quiere decir que menos, menos AP. El valor absoluto sería esto, la manera más fácil de verlo. Y en este caso tengo entonces AP mayor que cero y AP menos AQ mayor que cero. Tendría que tener eh, P menor que AP menos AQ, AP menor que cero y AP menos AQ menor que cero. Aquí en ambos casos tengo acá, no, eso es yo. P. Acá tengo en todo caso que AP es el positivo. Momento de que lo que quiero ver es la diferencia entre los signos de AP y AQ. Sé que no son cero, pero que esto pase, vamos a tener que son de signos opuestos. Y eso ocurre por lo siguiente. Tengo eh, que si AP, vamos a quiero establecer que estos tienen signos diferentes para poder utilizar la relación de equivalencia. Veamos que si AP es positivo, entonces tengo dos cosas. Tengo AP menos AQ positivo también. Y además, tengo que tener que AP es menor que AP menos AQ. Si AP es menor que AP menos AQ. Entonces tengo dos cosas. Tengo por acá que A sub P mayor que A sub Q. Y además, acá pues puedo cancelar P con AP. Tengo que cero tiene que ser menor que menos AQ. ¿De dónde? AP es mayor que AQ.
y AQ es, multiplicamos por -1, AQ es menor que 0. Y la otra posibilidad es que A sub P sea menor que 0. A sub P es menor que 0. Entonces necesito también que A sub P menos AQ sea menor que 0. Y eh, necesito que el producto positivo sea menor que 1. Y tengo que, al multiplicar por AP menos AQ, menor que 0. Estoy multiplicando por un número que es negativo, cambia el orden, entonces cambia la dirección del signo de desigualdad. Y, eh, y puedo cancelar AP con AP. A sub menos A sub Q es negativo, de donde A sub Q es positivo. Fíjense que acá, viendo el estudio de los casos posibles, pues tengo que este cociente, A sub P sobre A sub P menos AQ, y es positivo y menor que 1, sí y solamente sí, AP y AQ tienen signos opuestos. Es decir, sí y solamente sí, AP por A sub Q eh, son este producto negativo. Entonces, eso es lo que ocurre. Esto es equivalente, como hemos visto después de esta larguísima cuenta, a decir que el segmento PQ corta a H. PQ corta a el hiperplano H. Si solamente si los números al multiplicarlos dan un número negativo. Pero, de nuevo, P no está en H, Q no está en H. Eso quiere decir que a su P no es 0 y que a su Q no es 0. Lo que quiere decir que su producto no es 0. Esto nos permite concluir que PQ corta, no corta, perdón, a H. Si y solo si el producto de AP por AQ es mayor que 0. Y esto lo que quiere decir entonces es que P y Q son equivalentes, sí y solamente sí, este producto es positivo. Entonces, con esto tenemos una caracterización de la relación de equivalencia que estamos estableciendo sobre el espacio afín sin el hiperplano. Y de acá, pues, es inmediata la transitividad. A P y a Q tienen el mismo signo. Lo que quiere decir que si yo tengo P, Q y R, tengo P equivalente a Q y Q equivalente a R. A P tiene el mismo signo que a Q y, por tanto, a Q tiene que tener el mismo signo que a R. Y a P tiene el mismo signo que R y tenemos la transitividad. Y aquí sigue inmediatamente la transitividad. O sea, ahí tenemos nuestro hiperplano, que él corta, divide, digamos, a nuestro espacio,
en dos partes que son disjuntas, en dos clases de equivalencia distintas. H, entonces, divide a nuestro espacio afín en las dos clases de equivalencia de esta, de esta relación entre P y Q. Entonces, cada una de esas clases de equivalencia las vamos a llamar semiespacios de A. Cada una de estas clases llamamos semiespacios. Esos son los semiespacios. Clases de equivalencia en las que cualquier hiperplano corta nuestro espacio afín A. Las 12 exactamente. Vamos a tomarnos una pausa de unos 5 minutos. Nuevamente a las 12:05 continuamos. Continuamos. A los minutos de receso. Entonces, tenemos a nuestro espacio afín dividido por un hiperplano en dos subespacios, o semiespacios, perdón. ¿Qué tienen que ver los semiespacios con lo que decíamos en la clase anterior? Aquí, cuando hablábamos de orientación. Perdón, hablábamos de la orientación de un espacio afín real. Y lo que habíamos dicho era esencialmente que dar una orientación a un espacio era escoger una base. Había dos orientaciones, la correspondiente a esta base y la otra. Y que por tanto, orientar un espacio afín era simplemente escoger una base del espacio afín, una base, perdón, del espacio asociado, del espacio vectorial asociado a nuestro espacio afín. Y que orientar una variedad es simplemente escoger una base para la dirección de esa variedad. O sea, acá es la misma cosa. Tenemos un hiperplano, no perdamos eso de vista, que está cortando nuestro espacio afín en dos semiespacios. Pensemos otra vez, tengamos el ejemplo en mente, bien en concreto, de lo que hace un plano en R3. Yo paso un plano por R3, por cualquier punto, no tiene por qué ser por el origen. Ese es una variedad de dimensión 2. Y está dividiendo mi espacio en dos semiespacios. Pero, a ver, si ustedes se imaginan que están caminando por ese plano, digamos, hay una dirección que ustedes van a llamar positiva, probablemente una orientación que van a llamar positiva, que es la dirección en la que apunta su cabeza. La otra orientación, seguramente, pues la van a llamar negativa. Entonces, en R3, en nuestro plano, o nuestra variedad de dimensión 2 en R3, vemos que la orientación depende de qué vector normal escojamos para ese plano. Bien, entonces veamos acá cómo generalizamos eso, digamos. Entonces, supongamos que, aquí, eh, relación entre la
orientación y el espacio, y el concepto de semiespacio. Piensa que cuando ustedes escogen una base para, si tienen un plano en R3, escogen una base para la dirección de ese plano, que es un plano que pasa por el origen, cogen una base para ese semiespacio. Eh, Ahí, dependiendo del orden en que cojan los elementos de la base, su vector normal va a apuntar en una dirección o en la otra cuando hacemos el producto cruz de esos dos elementos en esa base. Pero en una situación más general, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que, dado que H es un hiperplano, su espacio de dimensión n-1. Entonces supongamos que tenemos una base formada vectores V1 hasta Vn, que es una base de la dirección de H. Y supongamos que tenemos un punto C en H. ¿Sí? Entonces, pongamos acá, si tenemos un punto X en A menos H, tenemos que A sub X es esta suma, ¿no? Es N, P, sobre cero. Em, ¿Cómo escribimos? eh, yo tengo un punto X fuera del hiperplano, tengo un punto C en el hiperplano, X menos C no va a estar en, bien, como X no pertenece a H, C pertenece a H, X menos C no pertenece a la dirección de H, pero como ya hemos dicho, no pertenece en su espacio, dado que está una base de la dirección, ya ve dónde no va. No pertenece al espacio generado por los vectores V sub 1 hasta Vn1. Si tengo un vector Vj acá en esta base, voy a llamar, voy a distinguir sus componentes, ya que estoy indicando los vectores eh, subíndice. Voy a denotar los componentes de cada vector con superíndice. Entonces, este vector VJ va a ser el vector de componentes 1 hasta VJN. Entonces, este vector que está acá, X menos C, no pertenece al espacio generado por estos vectores.
Eso significa que esta matriz, yo ahora tomo, quiero dar del determinante de una matriz. En la primera columna pongo las componentes de x menos c. Tengo x1 menos c1, x2 menos c2, y así sucesivamente, hasta que llego a x sub n menos cn. En la segunda columna pongo al vector v1. Pongo v1, 1, tengo v1, 2, y así. Y tengo V1. Y tengo el vector, una enésima, tengo el vector vn. Vn menos perdón, el vector vn menos 1. Tengo el último componente, el último elemento de la base que escogí para h. Este determinante es el determinante de estos vectores. Bueno, podemos observar que si x no está en h, entonces c sub x, aquí no vimos hubo algo que no vimos, pero piensa que esto es distinto de cero. Como decía, si eh, tu x no está en h, entonces cero, porque x está en el hiperplano h y c sí. En realidad lo que tenemos es que este determinante es diferente de cero. Si solamente si x no está. Si solamente si x no está en h. Si x está en h, ese determinante es cero. Entonces, eh, vamos a tener que, si yo tomo dos puntos P y Q, y P y Q están en el mismo semiespacio, sí y solamente si piense en un detalle, el hecho de que este determinante sea distinto de cero, lo que me está diciendo es que todas las columnas de esa matriz forman una base del subespacio asociado a mi espacio afín, es decir, de V. Por lo tanto, esta es una base, si P es elemento que no está en H, esta es una base de V y esta es una base de V. Y podemos verificar que estos dos P y Q están en el mismo subespacio si solamente si estas dos bases tienen la misma orientación. Volviendo al ejemplo del plano.
Bueno, acá no hace falta que ponga, eh, sí, no hace falta que ponga la cuadrícula. Ese, voy a poner la cuadrícula. Tengo el eje Y, tengo eje X, acá les dibujo el eje Z. Ahora dibujamos un plano, pero vamos a poner un color diferente. Ah, mejor. Yo creo que resalta más con el blanco, con el fondo blanco de todo. Esto no lo puedo rotar. Bueno, este rombo de pronto. Esto no, porque siempre parece un plano horizontal, pero el rombito sí. Dibujemos acá un plano, una parte de un plano. Me va a salir mejor si utilizo la herramienta de dibujo. Hay que usarla, quitarla. Facilita las cosas a la gente que no. Fíjense, acá tenemos un plano que, como habíamos dicho, pues esto corta al eje no, perdón, corta R3 en 12 espacios. Y acá es mucho más fácil visualizar esto sin los vectores, los traslado hacia un punto en el plano. Tengo una base, digamos, que estoy escribiendo para la dirección de esta variedad. Entonces, si yo escojo un punto acá, voy a llamarlo P, otro punto acá, llamémosle Q, ¿ok? Y cojo otro punto por acá, se entiende que estoy escogiéndolo del otro lado del plano. ¿Qué le podemos llamar L? Entonces, observemos cómo estos tres vectores son linealmente independientes. Hay dos de ellos que están obviamente en un plano, pero el tercero no es coplanar con los otros dos. Entonces, esto forma una base de R3. Y observemos también por y yo. Si yo tengo otro vector que está apuntando, digamos, si yo estoy acá en el plano que está apuntando hacia arriba, estas dos bases que voy a tener acá tienen
si calculo el determinante de vectores, va a tener el mismo signo. Van a tener estas dos bases la misma orientación. Pero si ahora miro la base formada por estos dos vectores junto con el vector, darles nombre según la nomenclatura que veníamos manejando, este es el punto C, este es, digamos, V1 y este es V2. Entonces, eh, si tomamos ahora la base que incluye V1 o V2 y este vector CR, esta base tiene una orientación diferente a la base resultante de tomar V1, V2 con CP. Entonces, P y R están en semiespacios diferentes. Pero en cambio, eh, CP y CQ están ambos apuntando hacia la dirección, digamos, de la misma, no están apuntando hacia la misma dirección, pero su componente que va en dirección normal al, al plano H apunta en la misma dirección. Se tienen la misma orientación. Y al tener la misma orientación, vemos que P y Q están en el mismo semiespacio del espacio afín A. Y tenemos este esquemita en la cabeza, pues tenemos la noción geométrica de lo que está pasando con el tigre. ¿Alguna observación? ¿Pregunta? ¿Alguna otra cosa? ¿Una idea? ¿Sugerencia? ¿Duda? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar al tema de las operaciones. Sí, el tema de las aplicaciones afines. Variedad. Sería la noción correspondiente en el álgebra afín a la noción de la álgebra lineal dada por las transformaciones lineales. Antes de pasar a eso, todavía nos queda una hora más de clase. Creo que es conveniente que vamos a tomar una pausa de unos 5 minutos para mantener el, el umbral de atención, ya que vamos a cambiar de tema además. Así que es una buena idea. Entonces, vamos a parar también unos minutos y volvemos con el tema de aplicaciones afines o afinidad. Casi el último tema del curso, porque dependiendo de cómo está el tiempo, quizá lleguemos a Mónica, ¿no? Bien, entonces vamos a tomarnos unos minutos y bien. Entonces, para continuar, ya entrando en la última hora, recuerden, por ser miércoles, habíamos quedado que íbamos a tener media hora más los miércoles restantes para cubrir la vez aquella que se fue la luz. Entonces, vamos a estudiar ahora las afinidades o aplicaciones afines. Entonces, como hemos dicho, las afinidades lo que hacen es mantener
son funciones que mantienen la estructura de nuestro espacio afín. Entonces hacen el mismo papel de los homomorfismos en otros contextos y bueno, los homomorfismos dentro del álgebra lineal son las aplicaciones lineales o las transformaciones lineales. Entonces hacen el mismo papel de las transformaciones lineales en el álgebra lineal, pero en el álgebra afín. Entonces, ¿cómo definimos una afinidad? La definición eh, es la siguiente. Definición de aplicación afín. Tengo dos espacios afines. Tenemos uno, un espacio vectorial asociado V1 y función que me relaciona a uno con V1 es una función phi1. Y tengo otro espacio afín A2 con espacio vectorial asociado V sub 2 y la función que me conecta ambas cosas es phi sub 2. Y acá yo voy a pedir que V1 y V sub 2 tengan los escalares en el mismo cuerpo, es decir, son espacios reales, por ejemplo, los dos son espacios complejos. Recuerden aquí, general, vamos a pensar en espacios vectoriales reales, más que todo. Eh, Cuerpos escalares van a ser los números reales o a veces los números complejos, pero no más allá de eso. Entonces, estos son dos espacios fines sobre mismo cuerpo escalar. Entonces, una aplicación afín o afinidad. Aplicación afín o afinidad entre este par de espacios afines. Es una aplicación, sería un par de aplicaciones, porque tengo una aplicación que me lleva a uno en A2 y asociada a esta F, tengo una aplicación lineal junto una transformación lineal que va de V1 a V2 y que está asociada a esta F. Lo voy a llamar F techo. F techo va de V1 en V2. ¿Cómo están relacionadas F techo? Pues F techo hace lo siguiente. Si yo tomo dos puntos en A1, tengo P. Bueno, esta es una explicación que prefiero dejar para luego de haber hecho la definición formal, porque estoy en mitad de la definición. Entonces, tengo una aplicación de A1 en A2 y tengo una aplicación lineal de espacio vectorial en espacio vectorial. Y estas dos funciones deben satisfacer lo siguiente. Es que diagrama, que tengo acá, tengo A1, tengo producto de A1 con A1, tengo por acá el espacio vectorial V sub 1 y tengo el espacio, el producto de A2 con A2.
Y aquí tengo el espacio V sub 2, ¿no? Entonces, ya sabemos que de A1 cuadrado a V1 va la función phi sub 1. Y de A2 por A2 va a V2 va la función phi sub 2. Cada par de puntos en A1 le asocio vía phi sub 1 un vector en V1. Y a cada par de puntos en A2 le asigno vía la función phi 2 un vector en V2. Entonces, fíjense, por acá yo tengo mi F, pero F, si estoy yendo F va de A1 a 2. Si estoy yendo de A1 cuadrado en A2 cuadrado, necesito el producto de F consigo mismo. Es decir, necesito ahora una función que va a poner acá parte que significa ese F por F, y lo que hace. F por F toma un par de puntos acá y nos devuelve F de P, F de un par de puntos en A2 simplemente. Y de V1 a V2 estoy definiendo una función F techo. ¿Ok? Estas funciones deben satisfacer que este diagrama sea conmutativo. Diagrama conmuta. ¿Qué significa que ese diagrama conmuta? Ubicar mejor esta observación. Una pequeña observación acá, reducir el tamaño. Una pequeña observación acá al margen. Eh, que este diagrama, ya vamos a analizar esto un poco mejor. Esto para acá, esto lo puedo poner un poco más grande. Acá, sí, porque si no, va a estar muy pequeño. Entonces, ¿qué significa que este diagrama conmuta? Lo que significa es, por decirlo de una manera tanto coloquial, que yo puedo tomar, si parto de A1 por A1, cualquiera de los dos caminos que tengo por acá partiendo de A1 por A1 y voy a llegar al mismo resultado. Es decir, que si yo tomo dos puntos en A1, miro el vector que le corresponde en V1 por la función φ1, y luego me voy de V1 a V2 por la función f techo, obtengo el mismo vector en V2 que si tomo dos puntos en A1, los llevo a dos puntos en A2 y veo el vector que corresponde a esos dos puntos vía la función φ2. Tengo exactamente el mismo resultado. Eso significa que ese diagrama común. Es decir, que si yo tengo eh, esta composición, de hecho, con φ1, eso es lo mismo que φ2 compuesto con F cruz F. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, no es un símbolo que pueda usar para la definición. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando bien, en otras palabras. Fíjense, yo tomo dos puntos A y B en A sub 1. Estos puntos A y B vía I sub 1 van a un vector AB. Y este vector AB vía la función f techo va, no, recuerden, la función f techo va de V1 en V sub 2, va a un vector f techo del vector AB, y este es un vector V2. Pero también puedo hacer lo siguiente, este vector, este par de puntos AB, vía X plus F, va en un par de puntos CD, este par
está, por supuesto, y en el 2 por 2. Y si yo ahora tomo la aplicación y sus 2, esto va en un vector CD en, de nuevo, espacio vectorial V2. Y lo que tengo, lo que tenemos, si F es una aplicación afín, y que este F techo de AB tiene que ser igual al vector CD. En otras palabras, F techo de AB es igual al vector que va de F de A a F de B. Bien, comprendido, ¿no? Esa es la definición de eh, una aplicación afín o afinidad. Bien, preguntas, no hay preguntas. No, profe. Entonces, eh, también nosotros podemos reconstruir la estructura de un espacio afín a partir de su conjunto de traslaciones. Si, si en lugar de mirar una función que a cada par de vectores asocia un, que a cada par de puntos, perdón, en A, asocia un vector en V, nosotros podemos simplemente eh, definir relaciones por cada vector de V. Y eso nos da de nuevo la estructura del espacio afín. Lo vimos en algún momento de, en algún momento mientras estábamos viendo la definición de espacio afín. Entonces, recordemos que la estructura de espacio afín también se define a partir de las translaciones. Define a partir de las traslaciones. Y tanto si nosotros tenemos que T1 es una traslación en A1 y T2 es una traslación en A2. Entonces, el diagrama creemos que el diagrama dado
Fíjate ¿qué es lo que hace T1? T1 toma un punto en A sub 1 y lo traslada según un vector. Bien, mismo hace T2 sobre sub 2. Y de A1 por V1 en A2 por V2, podemos tomar la función producto cartesiano de F con F techo, y de A1 a A2 podemos tomar la función F. Entonces, lo que tenemos es que, el diagrama comute, lo que tenemos es que entonces la función F compuesta, función T1, tenemos que ser igual a la función, a la traslación T2 puesta con el producto de estas dos funciones. Entonces, lo que estamos diciendo acá, sí, diciendo que para todo A en A y todo vector U en el espacio vectorial V1, tenemos que F de A más U, que es el punto A trasladado por el vector U, es igual al punto F de A, punto en el espacio A sub 2, trasladado por el vector F techo de U. Entonces, tenemos una proposición que nos permite mostrar que esta condición equivale a la condición de la definición. Proposición, voy a llamarla proposición 1. Tenemos las siguientes condiciones. Son equivalentes. Primero, la condición de la definición de la que dimos en la definición de aplicación aquí. Para A, B, espacio fin a 1. Y la segunda, que F de A más U sea igual a F de A más F techo de U. Es decir, que la imagen de A trasladado por U sea igual a la imagen de A trasladada por la imagen de U y A F techo. Esto para todo A en A1 y U en V1. Sí, estas dos condiciones, decimos, son equivalentes y vamos a demostrar esto. Primero, veamos que la primera condición implica la segunda. Para eso, tomamos, por supuesto, A y B en A1 y tomamos un vector U en V1. Bien, B en el espacio afín a 1, sea U vector en V1 y supongamos que tenemos que eh, satisface la primera condición, es decir, F, bien, F y vector AB es igual al vector que va de F de A a F de B. Esto es lo que habíamos dado como definición de, eh, de afinidad. Entonces, aquí, no, aquí necesitamos una condición, obviamente, que relacione A, B y U, tal que B es A más U. Es decir, lo que significa es que debe hacer un espacio. Cuidado mencionar eso.
con B igual a más U, es decir, con U igual al vector AB. Entonces, tengo que f de A más U, es una A más bien, una rara. F de A más U, de B, sí, entonces f de A más f de A más U, f de A más f de hecho de AB. Esto es f de A más f techo de U. Y con eso tenemos que la primera condición implica la segunda. Ahora queremos ver que la segunda condición implica la primera. Y suponemos que se satisface la segunda condición. Así que tomamos A y B, a sub 1, que quiera. Entonces, tenemos que B, obviamente, es A trasladado por el vector AB. De acá tenemos que, y satisface la segunda condición, tenemos que como B es A más el vector AB, pues F de B va a ser F de A más F de techo del vector AB. Entonces, de acá tenemos que esto es F de A más que se satisface la primera condición. Eh, tenemos entonces que el vector em, tenemos entonces que f de b menos f de a es f techo de AB. Pero esto era simplemente otra notación para este vector. Que va de f de b a f de a. Y con eso tenemos la primera condición. Y entonces tenemos acá que ambas condiciones pues, son equivalentes. Simplemente dos maneras de eh, definir una aplicación. Eh, supuesto, usando el lenguaje, vamos a llamar aplicación lineal a f y vamos a decir que f techo es su aplicación lineal asociada. F es aplicación fin, perdón. Entonces, f techo es la aplicación lineal asociada a f. Bueno, hemos quedado en tener media hora más de clase hoy, pero la verdad tengo una sesión por acá que tengo que atender. Entonces, a ver, eh, pues ya nos queda algo así como hora y media por recuperar. Eh, em, quedan cuatro clases, pero habíamos quedado los miércoles. Primera llamada el miércoles demasiado. Puede ser entre el viernes y el miércoles, los dos viernes y el miércoles, o el lunes igual tenemos clase, entonces luego vemos cómo podemos hacer. Yo voy a dejar la clase por ahora. Nos vemos el viernes. El viernes continuamos hablando de aplicaciones afines. Sí, tengo una pequeña situación por acá que debo atender. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Feliz tarde.
Que pasen muy bien. Luego. Hasta